Buen día, queridos estudiantes, les habla su profesora de matemáticas, Paola Ropero. En este video vamos a trabajar la retroalimentación de la guía de aprendizaje etapa 4 que corresponde a toda la temática de gráfica de funciones cuadráticas. Entonces, sin más preámbulos, entremos en materia. La retroalimentación que vamos a trabajar la vamos a centrar en el estudio de los puntos 4 y 5 del taller, puesto que en ellos se centra todo el desarrollo general de la temática de gráficas de funciones cuadráticas. Para poder abordar la retroalimentación, tenemos que tener claro estos 4 videos que hacen parte de la lista de reproducción, ejemplos particulares de las gráficas de funciones cuadráticas, que se encuentra en mi canal de YouTube. El primer video, gráficas de funciones cuadráticas, explica toda la temática general. El ejemplo 1, ejemplo 2 y ejemplo 3 me está dando las 3 formas en que pueden aparecerme las funciones cuadráticas. Una es con 2 puntos de corte con el eje X, el segundo con un punto de corte con el eje X y el tercero cuando no tiene puntos de corte con el eje X. Aquí está el link de la lista de reproducción para aquellos estudiantes que no han podido ver todos los videos. Una vez vistos los videos, se sugiere que usted haga una toma de apuntes de los puntos más importantes del video. Voy a mostrarles esa toma de apuntes de la siguiente manera. Esa toma de apuntes la podemos hacer notando que los videos todos nos están hablando en particular de las características generales de la función cuadrática, cuya forma estándar es y igual a x cuadrado más bx más c. Lo primero que miramos es la apertura. La apertura depende del signo de a. Recordemos que a es el coeficiente de la x al cuadrado. Si a es mayor que 0, nos dicen que la parábola abre hacia arriba. Si a es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. El segundo elemento de estudio tiene que ver con los interceptos con el eje X, es decir, vamos a encontrar los valores para los cuales esta función se me hace 0. Para poder encontrar esos valores, aplicamos la fórmula general cuadrática y nos piden que pongamos muchísima atención al valor que está aquí dentro de la raíz cuadrada, que recibe el nombre de discriminante y que lo vamos a anotar de aquí en adelante como una D mayúscula. Ese valor que está acá, ese discriminante puede ser positivo, puede ser igual a 0 o puede ser negativo. Si es positivo, significa que va a tener 2 raíces reales, es decir, la función va a tener 2 puntos de corte con el eje X. Si es igual a 0, tiene una sola raíz real o lo que es lo mismo decir, un punto de corte con el eje X. Y si es negativo, ustedes van a darse cuenta que no tiene raíces reales, puesto que si este valor es negativo, la raíz cuadrada de un valor negativo no es un número real, sino un número imaginario. ¿Qué significa eso en la gráfica? Significa que no va a tener puntos de corte con el eje X. Ojo con esto, hay que prestarle muchísima atención a ese segundo elemento. El tercer elemento o característica de estudio es el intercepto con el eje Y, que también se le conoce como la ordenada al origen. ¿Cómo se halla? Se encuentra cuando se evalúa en la función x igual a 0. Al hacer esa evaluación, notamos que corresponde al término independiente c. Por tanto, la pareja ordenada que me está indicando el intercepto con el eje y es 0, c. El cuarto elemento de estudio tiene que ver con el eje de simetría. Recordemos que en los videos nos mostraba que el eje de simetría es una recta vertical que pasa por el vértice y que además me divide la parábola en 2 partes iguales. Esa recta vertical tiene una ecuación que es igual a esta forma, x igual a menos b sobre 2a. El quinto elemento de estudio es el vértice. Recordemos que el vértice corresponde al punto mínimo si la parábola abre hacia arriba o el punto máximo si la parábola abre hacia abajo. Miremos cómo hallamos ese vértice. Entonces, para hallar el vértice, vamos a hallar sus coordenadas en X y en Y. Como el eje de simetría pasa por el vértice, entonces la coordenada en X es el punto del eje de simetría. La simbolizamos de esta manera, B sub X, que quiere decir vértice, coordenada en X, igual a menos B sobre 2A. Y la coordenada en Y del vértice se halla evaluando menos B sobre 2A en la función.
¿Cómo es que se evalúa? Recordemos, es sustituir el valor hallado, este menos b sobre 2a, que es la coordenada en x del vértice, en la ecuación. Y haciendo las cuentas obtenemos la coordenada en y del vértice, que se simboliza como un b sub y. Y ya teniendo estos dos valores, podemos dar las coordenadas del vértice, el punto b de x, b de y. Una vez tengamos toda la información anterior de los 5 elementos, nos piden que los puntos dados los anotemos en una tabla de datos. Si esa tabla de datos tiene suficientes elementos, diría yo mínimo unos 4 puntos, listo, ya podemos arrancar a graficar. Pero si no, nos recomiendan o nos sugieren tabular un punto antes y un punto después de la coordenada x del vértice. Ya teniendo organizada toda la información, entonces pasamos a ubicar esos puntos en el plano cartesiano, a ubicar también el eje de simetría y trazamos la curva uniendo los puntos. Esto lo podemos hacer manualmente en el cuaderno. Sin embargo, si podemos descargar GeoGebra en nuestro computador o trabajarlo de manera online, podemos hacer el trabajo mucho más pulido y así verificar que fue correcto todo lo que hicimos. Ahora sí, entremos en materia. Vamos a revisar el punto 5C, para lo cual vamos a ver el siguiente video. Antiguamente se consideraba el calor como un fluido que no se podía medir. Es común hablar del flujo de calor de un objeto de elevada temperatura a uno de baja temperatura, como cuando fluye desde el Sol hasta la Tierra. La teoría relativa a calor lo describe como el movimiento de sustancia fluida llamada calórico. A pesar de la misteriosa naturaleza de este fluido, la teoría del calórico explica este fenómeno de la conducción de calor en términos de funciones en las que intervienen los números complejos. Si un sólido tiene partes a distintas temperaturas, las más frías se calientan y las más calientes se enfrían. Intuitivamente, este proceso se considera como el fluir del calor, en el sentido de que la temperatura T cambia según la posición y el tiempo de exposición a la fuente de calor. Dicha experiencia la hemos vivido en un delicioso barbecue acompañados de nuestra familia. Después de escuchar el contexto de la conducción del calor, ahora sí nos vamos a centrar en la pregunta. Leamos. La conducción de calor en un cuerpo se describe en términos de la temperatura T en la forma F de T igual a T al cuadrado menos 3T más 5. Nos preguntan, ¿para qué valores de T F de T es igual a 0? Realice la gráfica para saber qué nos describe el flujo de calor y anote sus conclusiones frente a lo que observa. Bueno, para poder resolver este ejercicio, notamos que acá al final nos dicen realice la gráfica. Realizar la gráfica incluye saber para qué valores de T esta función es igual a 0. Por tanto, vamos a hacer todo el trabajo explicado anteriormente en los apuntes importantes que sacamos del video. Entonces arranquemos. Tenemos una ecuación y igual a x cuadrado más bx más c, que es nuestra ecuación estándar. Por tanto, aquí al ladito vamos a escribir nuestra ecuación del ejemplo. Entonces es y igual a t al cuadrado menos 3t más 5. Y como ya sabemos, en nuestra ecuación estándar tenemos que identificar quién es A, quién es B y quién es C. Vamos entonces a hacer eso aquí mismo. A viene a ser igual a 1 porque recordemos que A es el coeficiente de x al cuadrado. B es el coeficiente de la x. En este caso, nuestra variable no es x sino t de temperatura, pero para nosotros B viene a ser menos 3. Y C es el término independiente. En nuestro caso, C es igual a 5. Listo, ya identificamos quién es A, quién es B y quién es C. Luego nos dicen, identifiquemos la apertura. Si A es mayor que 0, recordemos, la parábola abre hacia arriba. Si A es menor que 0, la parábola abre hacia abajo. Revisemos acá, entonces en el primer punto que estamos en la apertura. A, en nuestro caso, es igual a 1. Eso quiere decir que A, para nuestro ejemplo, es mayor que 0. La parábola del ejercicio abre
hacia arriba. Ya sabemos que nos tiene que dar algo así. Segundo, los interceptos con el eje X. Y aquí nos repasan. Aplicamos la fórmula general cuadrática y tenemos en cuenta el discriminante para saber cuántos interceptos con el eje X van a salir. Si el discriminante de esta expresión de acá es positiva, nos deben salir dos raíces reales, es decir, dos puntos de corte con el eje X. Si D es igual a 0, tiene una raíz real, un punto de corte con el eje X, y si es negativo, pues no va a tener puntos de corte con el eje X. Segundo, entonces probémoslo en nuestra ecuación. Ahí dice X, en nuestro caso sería la variable T. T es igual a menos B, dice menos, B es menos 3 en nuestro ejercicio, acá, más o menos raíz cuadrada de B al cuadrado, que es menos 3 elevado al cuadrado, menos 4 que multiplica a, observen acá, por C, es decir, por 1 por 5. Todo sobre 2A, es decir, 2 por 1. Hacemos las cuentas. Aquí menos por menos da más, queda 3 positivo. Más o menos raíz cuadrada de, vamos con este, menos 3 al cuadrado, eso es 9. Y menos 4 por 1 por 5, esto es menos 20. Sobre 2 por 1, que es 2. Seguimos acá, T es igual a 3 más o menos raíz cuadrada. 9 menos 20 nos da menos 11. Raíz cuadrada de menos 11 sobre 2. Y aquí observamos algo. Si yo tomo este valor y lo miro en mi calculadora, voy a notar que la raíz de menos 11 me va a dar un error. Me va a decir que no está definido o que hay un error de sintaxis. ¿Qué quiere decir eso? Miremos acá, miren, el discriminante es esa cantidad subradical. Esa cantidad subradical nos dio menos 11, nos dio negativo, no tiene raíces reales, por eso es que la calculadora nos bota error o nos dice que es indefinido o nos dice que hay un error de sintaxis. Por tanto, este no tiene raíces reales, ya que el discriminante nos dio negativo, no tiene raíces reales. Por tanto, nuestra función no tiene puntos de corte con el eje X. Ahora pasemos al tercer elemento de estudio. El intercepto con el eje Y es la pareja ordenada 0, C. En este caso, C es 5, por tanto, para nuestro ejemplo, la pareja ordenada será 0,5. Vamos al cuarto elemento. El eje de simetría es X igual a menos B sobre 2A. Entonces vamos allá. X es igual, dice menos B, B es menos 3 sobre 2 por A en este caso es 1. Y hacemos las cuentas, quedaría menos por menos da más, 3 arriba y abajo 2. Haciendo la división, 3 medios es 1.5. Por tanto, el eje de simetría es X igual a 1.5. Quinto paso, vamos a hallar el vértice. El vértice es un punto en el plano cartesiano, por tanto va a tener coordenadas en X y coordenadas en Y. La coordenada en X, miren, es menos B sobre 2A, quiere decir que es el mismo valor que hallamos en el eje de simetría. Entonces vamos resolviendo. Vértice, coordenada en X es 1.5. Listo, quedó resuelto. Ahora la coordenada en Y. Dice ahí que la coordenada en Y corresponde a evaluar menos B sobre 2A en la función. Por tanto, eso es lo que vamos a aplicar. Entonces, para nuestra coordenada en Y, evaluamos en nuestra función B al cuadrado menos 3B más 5. Recordemos que para nuestro ejemplo práctico, X es T, ¿no? Vamos a evaluar 1.5. Entonces, reemplazamos donde está la variable que es T por 1.5. Entonces, 1.5
Dice ahí al cuadrado, lo pongo al cuadrado. Menos 3 por 1.5 más 5. Y hago entonces las operaciones. Las operaciones serían 1.5 al cuadrado me da 2.25 menos 3 por 1.5 me da menos 4.5 más 5. Y resuelvo el vértice en componente Y, viene a ser 2.75 haciendo esas operaciones. Ya tengo el vértice en coordenada en X y el vértice en coordenada en Y. Puedo pasar a escribir el vértice como la pareja ordenada de su componente en X con su componente en Y. Por tanto, el vértice sería 1.5 en X, 2.75 en Y. Ya hemos hecho el análisis de los 5 elementos de trabajo. Ahora pasemos a organizarlos en una tabla de datos. Entonces, en la tabla de datos teníamos X, Y. Recuerden que para nuestro problema práctico, X es T, ¿cierto? Lo primero que ubicamos es el punto de corte con el eje X. Como ya lo hicimos, vimos que no había, entonces no se ubica. Luego dice el punto de corte con el eje Y que nos dio 0, 5. Luego vendría el vértice, ¿cierto? El vértice lo voy a poner a propósito acá, me voy a saltar un renglón. ¿Por qué? Porque luego vamos a tabular un valor antes y un valor después. Entonces el vértice nos dio 1.5 en X, que es la coordenada también en T, y en Y nos dio 2.75. Como vemos, solo tenemos 2 puntos. Entonces, al tener 2 puntos, no es posible graficar la función. Por tanto, vamos a evaluar un punto antes de la coordenada en X del vértice y un punto después. Entonces, un punto antes de 1.5 puede ser menos 1.000.000, pero pues yo voy a tomar un valor que me sea fácil trabajar en mi ecuación. Entonces voy a trabajar 1. 1 está antes de 1.5 y lo voy a evaluar. Entonces yo pongo acá f de t igual a t al cuadrado menos 3 por t más 5. Y evalúo. Aquí pongo, donde está t, pongo 1, que fue el valor que escogí, 1 al cuadrado, menos 3 por t, que es 1, más 5. Hago las operaciones, 1 al cuadrado 1, menos 3 por 1, menos 3, más 5. Y por último, las sumas y las restas, esto me da 3. Quiere decir que cuando X o T, en este caso, vale 1, Y vale 3. Con otro color, voy a evaluar un punto adelante de 1.5. Yo voy a tomar el entero 2 porque es mucho más fácil. Entre más pequeñitos sean los números, más fácil hacer las cuentas. Entonces lo voy a hacer acá. F de t igual a t al cuadrado menos 3 por t más 5. Y esto sería igual a 2 al cuadrado, reemplazo t, menos 3 por t, que en este caso es 2, más 5. Hago las cuentas, 4 menos 6 más 5. Y haciendo esas sumas y restas me da 3. Entonces cuando x o t vale 2, y vale 3. Ahora sí ya tengo 4 elementos que puedo ubicar en mi plano cartesiano. Recordemos, este es el corte con el eje Y. Y este de acá es mi vértice. Los otros 2 puntos no tienen un nombre específico porque son valores que tabulamos aleatoriamente. Bueno, ¿qué otra información nos hace falta para ya entrar a graficar? El eje de simetría. Recuerden que el eje de simetría no puede ser un punto porque es una recta. Tenemos que dar la ecuación de la recta vertical. Entonces el eje de simetría nos había dado x igual a 1.5. Corresponde a la coordenada en x del vértice. Y tiene que ser así porque debe pasar por el vértice. Es una recta vertical. Y la última información
que tenemos es que nuestra parábola debe abrir hacia arriba. Ya con todo esto podemos empezar a trabajar en el plano cartesiano. Para trabajar en el plano cartesiano podemos usar GeoGebra o simplemente hacerlo en nuestro cuaderno. Bueno, entonces como ya abrí GeoGebra, voy a ubicar estos puntos aquí en este plano cartesiano. Entonces voy a tomar punto y dice 0, 5. Entonces cuando x vale 0, y vale 5, lo ubico acá. El otro dice 1, 3. Cuando x vale 1, y vale 3. El otro dice 1.5, 2.75. Es decir, por acá es 1.5, por ahí subo y por aquí sería 2.75 aproximadamente, ¿no? Ahí sí sería como al tanteo. Si esto fuera en mi cuaderno, me tocaría ubicarlo más o menos ahí. Pero como tenemos GeoGebra, puedo dar aquí en la entrada la pareja ordenada y él me la ubica exactamente en el lugar que le corresponde. Doy Enter, acá. Y el otro punto, el último punto, dice 2, 3. Entonces ubico, cuando x vale 2, y vale 3. Observo que aquí están las parejas ordenadas que corresponden a mi tabla de datos. Voy a hacer unos cambios. Este es el punto de corte con el eje Y, como tiene un nombre especial, lo voy a renombrar y le digo corte con Y. Este C es el vértice. Entonces voy a renombrarlo y le voy a poner acá vértice. Ok. Pico ahí, lo bajo un poquito. Listo. Ya tenemos acá nuestros puntos ubicados. Me dice ahora, toca ubicar el eje de simetría, x igual a 1.5. Si yo tengo mi cuaderno, yo ubico acá 1.5 para mi eje de simetría, aquí en el eje X, y construyo una recta vertical que sea totalmente vertical, es decir, paralela al eje Y ese es el eje de simetría. La hago intermitente, muchachos, porque recuerden que no pertenece a la gráfica de la parábola. Es una característica, es el eje que hace que la parábola se parta en dos pedazos iguales. Como tengo GeoGebra, basta con escribir aquí la ecuación x igual a 1.5. Automáticamente me pone la recta totalmente continua. Yo voy a ir a propiedades, le voy a cambiar el estilo, se la voy a poner discontinua y le puedo cambiar el color. El color se lo voy a poner en rojo para que observemos el eje de simetría. Y en básico me interesa no que me ponga ahí ecuación 1, sino que me ponga el valor x igual a 1.5. Cierro acá y ya lo veo aquí, miren, x es igual a 1.5, lo pongo aquí por este lado. Ya están todos los puntos y toda la información organizada. Me dice que la parábola se abre hacia arriba. Cuando yo una los puntos se debe ver que la parábola abre hacia arriba. Si yo los voy uniendo aquí imaginariamente con mi lápiz, efectivamente abre hacia arriba, ¿cierto? A ver, si este fuera mi cuaderno, yo los uniría de esta manera, así, hasta ahí. Ay, perdón. Eso. Así, más o menos, ¿cierto? El cuadernito me quedaría así, si no tengo un muy buen pulso. Pero pues como estamos usando GeoGebra, GeoGebra nos permite escribir nuestra función, esta de acá. Solo que en GeoGebra no podemos usar la variable t, sino x. Entonces escribimos f de x es igual a x al cuadrado más, menos 3x más 5. Revisamos, esta es la misma de acá, de nuestro problema, solo que con la variable x y no con la variable t. Y vemos nuestra gráfica hecha de una manera mucho más bonita, más definida que si la hacemos a mano. Observemos, nos había dado que no tenía puntos de corte con el eje x, miren el eje x acá. La gráfica en ningún momento corta al eje x. Después de que hacemos la gráfica, nos dicen anote sus conclusiones frente a lo que observa.
Había una pregunta que decía, ¿para qué valores de TF de T es igual a 0? No encontramos, no habían puntos de corte con el eje X, entonces no hay un punto que haga que la temperatura se haga igual a 0, no la hay. ¿Y qué conclusiones podemos anotar? Que el calor, el flujo de calor puede ir bajando hasta el punto 2.75 cuando la temperatura es 1.5, así leemos el vértice, y luego empieza a subir, pero nunca se va a hacer 0. Y ya quedó hecho el ejercicio 5C. Para el siguiente video vamos a trabajar del punto 4 estos ejercicios. Obviamente no vamos a hacer todos, vamos a hacer algunos de estos ejercicios, teniendo en cuenta que aquí hay funciones que tienen 2 puntos de corte con el eje X, tiene un punto de corte con el eje X o no tiene punto de corte con el eje X. Como en el ejemplo anterior, hicimos una función que no tiene punto de corte con el eje X, y aquí vamos a sacar los que sí tienen puntos de corte, bien sean 2 o 1. Entonces, para dejarlos a ustedes estudiar, les voy a dar unas pistas de lo que les debe dar. Esta A les debe dar 2 puntos de corte con el eje X. Esta B les va a dar que no tiene puntos de corte con el eje X. Esta C les va a dar que tiene punto de corte con el eje X. Y esos puntos de corte son 2. Este le va a dar que no tiene puntos de corte con el eje X. Este de acá le va a dar que tiene puntos de corte con el eje X y le salen 2. Esta le va a dar que tiene un solo punto de corte con el eje X. Y estos dos le va a dar que no tienen puntos de corte con el eje X. Ya les di una pista importante, interesante para su trabajo, y nos vemos en un próximo video para corregir al menos 2 ejercicios de este. Nuestra bibliografía, el libro de álgebra y trigonometría con geometría analítica de Shokowski, la lista de reproducción de YouTube, ejemplos particulares de las gráficas de funciones cuadráticas. Aquí está el link de GeoGebra, donde podemos trabajarlo online para hacer las gráficas, o ustedes pueden hacer la descarga en su computador del aplicativo y no tienen ningún problema, ya que esto es software libre. Muchísimas gracias por la atención prestada y espero verlos en un próximo video.